Vamos a resolver este algoritmo utilizando solamente estructuras secuenciales. Solamente vamos a hablar de secuencias, no vamos a tener todavía ni decisiones ni ciclos. Primero que todo, vamos a leer aquí el enunciado. En PSIN, para yo colocar un comentario o un trozo de texto que no lo va a interpretar el programa como parte del algoritmo, lo utilizo entre estos símbolos, entre el slash asterisco y termino con asterisco slash cuando necesito más de una línea. Cuando necesito una sola línea solamente le coloco doble slash. En ese lugar en comentario coloqué el enunciado del problema. El enunciado nos dice: la presión, el volumen y la temperatura de una masa de aire se relacionan por la fórmula masa igual a presión por volumen dividido 0.37 por la temperatura más 460. Una fórmula. Y nos dicen que se desea calcular la masa del aire utilizando esta fórmula anterior. Primero que todo tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que hacer en el problema, cuál es el objetivo de nuestro algoritmo, lo que necesitamos, lo que queremos realizar. En este caso nos están entregando una fórmula. En toda fórmula matemática, física o química o de cualquier índole, hay algo que se llaman variables dependientes y variables independientes. En la mayoría de las ocasiones siempre las vamos a identificar porque las variables dependientes son las que están a la izquierda del igual y las variables independientes son las que están a la derecha del igual. En nuestro caso, en esta fórmula, las variables independientes son la presión, el volumen y la temperatura. Estos números ya son constantes y la masa es la variable dependiente. Ella depende de los valores de estas otras. Entonces, en nuestro enunciado nos están pidiendo calcular esa masa. Entonces, ¿qué tenemos que tener como datos de entrada? Nosotros tenemos que tener como datos de entrada la presión, el volumen y la temperatura. Sin esos tres datos, pues no podemos realizar la fórmula, no podemos entregar un resultado. Nuestro algoritmo debe ser capaz de pedirle al usuario que le digite la presión, el volumen y la temperatura. En este momento no vamos a entrar en cuestiones de unidades ni nada de esto. Para efectos de ese algoritmo solamente vamos a pedir una cantidad, un número. Si está en un valor admisible o no, eso en este momento no lo vamos a tener en cuenta porque es un algoritmo sencillo, simplemente de estructura secuencial. Entonces tenemos que pedirle al usuario la presión, el volumen y la temperatura. Esa presión, ese volumen y esa temperatura se deben almacenar en unas variables respectivas para poder tener acceso a esos datos, que esas variables estén guardadas, almacenadas en la memoria RAM de nuestro equipo y ya por medio de ellas en otra variable adicional que sería la masa, deberíamos entonces poder llevar el resultado. Y por último escribiríamos ese resultado al usuario. Entonces, primero que todo, entonces ya sabemos que el programa PCIN nos coloca estas dos directivas, proceso y fin de proceso. Vamos a colocarle un título a este programa. Entonces vamos a ponerle masa del aire. Entonces, masa del aire. Recuerden lo que les había dicho, no debemos utilizar espacios en blanco en los nombres que colocamos. Podemos tener todas las palabras juntas y cada palabra nueva iniciarla con una mayúscula o separarla así, de esta manera, con guión bajo. Entonces tenemos proceso, masa del aire. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Empezar a pedirle al usuario los componentes que necesitamos, o sea, la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, para eso necesitamos escribir. Entonces, utilizamos este y le decimos escribir. ¿Qué vamos a escribir? Entonces, le vamos a decir, entre comillas, le vamos a decir al usuario, digite el valor de la presión. Entonces le colocamos dos puntos acá, listo. Entonces ese es un letrero que le va a salir al usuario. Digite el valor de la presión. Cuando él digite algo, nosotros tenemos que almacenar ese valor en una variable. Para eso se utiliza la instrucción leer. Entonces yo le digo leer. Entonces esta instrucción lo que va a hacer es leer todo lo que la persona digite en el teclado. Entonces vamos a leer en una variable. ¿En qué variable vamos a leer? La vamos a leer en la variable que tenga que ver con lo que estamos pidiendo. Entonces vamos a decir que va a haber una variable
presión, le vamos a decir leer en una variable que se va a llamar presión. De esa manera, entonces, pedimos el dato por medio de el escribir. Cuando el usuario digite el dato, entonces lo vamos a almacenar en la variable llamada presión. Leer presión. En el momento en que él digite lo que vaya a digitar, entonces en esa variable presión se almacenaría lo que él haga. Vamos a hacer algo muy parecido, entonces simplemente voy a copiar este código, voy a pegarlo, control C, control V, normal, o clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, es lo mismo. Entonces decimos escribir, ya vamos a decir digite el valor de, en este caso sería del volumen, y lo vamos a leer en una variable que se va a llamar volumen. Acostumbrémonos siempre a declarar las variables que tengan un nombre muy mnemotécnico, o sea, un nombre que tenga que ver con lo que está haciendo, para que más adelante, si yo vuelvo a mirar un algoritmo de esto, lo pueda entender fácilmente. Y vamos a pedir el tercero, que sería la temperatura. Entonces digite el valor de la temperatura y lo leemos en una variable llamada temperatura. Ya tenemos listos, entonces ya mostramos los tres letreros, tenemos las tres variables, ya ahora sí podemos aplicar la fórmula. Vamos a hacer esta fórmula que vemos acá arriba, la vamos a hacer en nuestro algoritmo. Entonces vamos a llamar a una variable masa. Para asignar valores a las variables en PSIN se utiliza esta especie de flecha. Es como una flecha que indica que le vamos a llevar un valor a esta variable. Se saca con el signo de menor y el menos. De esta manera asignamos valores en PSIN. Entonces le vamos a decir que vamos a asignarle un valor. ¿Qué valor? Lo que nos retorne lo que nos entregue esta fórmula que tenemos acá. Entonces vamos a hacerla tal cual como la vemos ahí. Abrimos paréntesis. Presión, en nuestro caso la variable nuestra también se llama presión. Entonces por eso es que es muy bueno declarar las variables con unos nombres que sean los correctos. Entonces presión por, el por es con el asterisco. Entonces presión por volumen. Nuestra variable también se llama volumen. Cerramos el paréntesis que había ahí. Y dice dividido. El dividido también es con el slash. Entonces dividido, abrimos paréntesis, colocamos el valor de la constante 0.37, vamos con el asterisco, por, entonces hacemos por, abrimos el paréntesis, temperatura, nuestra variable también se llama temperatura, y a esa temperatura le sumamos 460. Cerramos este paréntesis y cerramos el otro paréntesis. Como es una instrucción, tenemos que terminar en punto y coma. Entonces ahí le estamos asignando ese valor a la masa. Masa igual a y creamos la fórmula que necesitamos. Después de que calculamos esto, entonces debemos mostrarle el resultado a nuestro usuario. En este caso, entonces vamos a utilizar otra vez el escribir. Miren que cada vez que yo le doy clic a estos botones, él me genera un código. Ya a medida que yo me vaya familiarizando con el entorno de este programa, ya yo puedo ir escribiendo las instrucciones. Mientras tanto, lo podemos hacer de esta manera. Entonces, en escribir, vamos a decir, vamos a colocar un letrero, no solamente vamos a mostrar el valor de la variable, sino que vamos a colocar un letrero que me indique pues qué es lo que significa ese resultado. Entonces vamos a decirle al usuario, ya, el valor de la masa del aire es, colocamos dos puntos, damos un espacio en blanco para que no nos quede pegado el dato de los dos puntos, y con comas yo puedo mostrar varias, hacer en un escribir, colocar varios componentes diferentes, en este caso una cadena de texto seguida del valor de una variable, entonces coma y le coloco la variable masa, que fue esta donde acabé de calcular mi resultado. Entonces ahí le estoy diciendo el valor de la masa del aire es, y aquí me está mostrando el valor que tiene la variable. Mire que no lo coloco entre comillas porque no es el letrero masa, sino lo que tiene la variable masa.
no debería tener nada más nuestro programa. Vamos entonces a ejecutarlo, ¿sí? Al ejecutarlo, aquí nos están saliendo algunos errores. Está diciendo que hay un error en la línea 1, dice que hay un operador incorrecto. Bueno, este comentario vamos a colocarlos entonces cada línea con el doble slash, porque tal vez el comentario multilínea no nos lo está aceptando él como debiera. Ya le damos otra vez a ejecutar y ya nos sale nuestro programa, o sea, ya la sintaxis es correcta, lo que hicimos. Dice, digite el valor de la presión, digamos que es 12. Digite el valor del volumen, digamos que es 30. Y dice, digite el valor de la temperatura, digamos que es 32. Aquí lo que estamos viendo es el procedimiento que hace él. Estos datos puede que sean incorrectos lo que yo estoy digitando acá. Yo no sé en esta parte como tal de esta rama donde se calcule la masa del aire ni nada de esto. Solamente estamos viendo el funcionamiento del programa. Alguien que tenga un buen conocimiento de esto pues podrá colocar los datos correctos y generar algo mejor. Entonces digite el valor de la temperatura. Cuando yo le doy enter, entonces ya él va y calcula. Y nos dice, vea, el valor de la masa del aire es 1.9777. Eso fue lo que me arrojó la fórmula que aplicamos de la masa. Y mire el letrero, dice el valor de la masa del aire es, y viene a continuación lo que quedó en esta variable llamada masa. De esa manera ya hemos terminado este programa, cerramos esta ventana. Como ya nos quedó bien y todo, podemos guardarlo. Para guardar simplemente damos clic en el disquete, nos va a sacar esta ventana y ya nosotros veremos dónde lo guardamos, en alguna parte, ¿sí? En alguna parte, por ejemplo aquí en mis documentos, voy a guardarlo ahí como ejemplo 1. Puede colocarle usted el nombre que quiera. Él guarda esto con la extensión directamente del psint. Entonces aquí ya arriba nos dice ejemplo 1, el nombre que tiene nuestro archivo.